Algunos guerreros no nacen en el octágono, nacen en la lucha diaria. Fighting out of Hillsboro, Illinois, he is considered the most dominant welterweight fighter in UFC history. Ladies and gentlemen, the undisputed UFC welterweight champion of the world, Matt Hughes. Esta es la historia de Matt Hughes, un campeón dentro y fuera del ring. Un hombre que desafió a la muerte y regresó para inspirar a millones. El 13 de octubre de 1973, en Hillsboro, Illinois, la familia Hughes fue bendecida con el nacimiento de unos gemelos, a los cuales llamaron Matthew y Mark. Gemelos que se criaron en un ambiente campestre, pero siempre ligados a la actividad física y especialmente al deporte de la lucha libre. La diferencia que teníamos cuando éramos niños era que uno de nosotros siempre tenía que perder. No podía haber dos ganadores. Fue divertido, ¿sabes? Aquí vivimos en una granja a 8 kilómetros de nuestro compañero de juegos más cercano y, ya sabes, cerca de 1 kilómetro de distancia de nuestro vecino más cercano. Así que, ¿sabes? Cuando tienes un hermano gemelo en esa situación, siempre tienes a alguien con quien jugar y luego cuando crecimos ese juego se convirtió en competencia. Matt Hughes creció en un entorno rural donde la lucha no era solo un deporte, era parte de la vida. Decidí luchar porque Mark y yo siempre lo hicimos. Solo éramos él y yo luchando en la granja, aun cuando no sabíamos lo que hacíamos. Tenía un primo que era mayor que yo cuando era novato y había luchado durante 4 años y nos enseñó a Mark y a mí muchas cosas y nos ayudó, así que estábamos adelantados cuando éramos novatos. Hughes fue 2 veces campeón estatal de lucha libre de la IHSA en la clase A, en la categoría de 145 libras. De hecho, en la actualidad, el gimnasio de la escuela luce orgullosamente el nombre de Matt Hughes. Y es que de los 10 récords escolares que existen en el estado, 8 aún pertenecen a Matt Hughes. Fue antes de su último año, ganó su segundo campeonato estatal en 92. Ambos entramos a un torneo. Me tocó enfrentarlo. Quería enfrentarlo. No sabía nada de él, solo que era campeón estatal 2 veces. Lo enfrenté en la segunda ronda. Salí decidido a ganarle. No funcionó. Durante los últimos 3 años de preparatoria, acumuló 131 victorias y solo 2 derrotas. Después de graduarse, Hughes continuó luchando en la Universidad de Eastern Illinois, donde fue 2 veces All-American de la División 1 de la NCAA, terminando ese periplo con un récord de 80 victorias y 15 derrotas. Además, Matt Hughes compitió en el prestigioso Campeonato Mundial de Lucha de Sumisión, ADCC, en el que tuvo un récord de 2-2, venciendo a Ricardo Almeida y Jeremy Horn, y perdiendo ante Jeff Munson y Tito Ortiz. En 1998 comenzó con su carrera en las artes marciales mixtas, donde peleó en diferentes empresas, logrando un impresionante récord de 22-1 en sus primeros 3 años de carrera en las MMA, lo que se traduce en un combate cada 45 días durante un periodo de 3 años. Sí, escucharon bien, durante 3 años, Matt Hughes peleaba cada 45 días. No hubo tiempo para descansar. Matt demostró que era una verdadera máquina de combate, algo que no pasó inadvertido para UFC. En UFC, Matt Hughes no solo compitió, dominó. Se convirtió en campeón welterweight de UFC de inmediato durante su redebut con un icónico slam sobre Carlos Newton.
ahí en adelante defendió su título en 5 ocasiones, siendo la más recordada su victoria sobre Frank Trigg, donde no solo defendió un mataleón, sino que también lo revirtió, lo sacó a pasear a su rival, para luego terminarlo con un sometimiento, en lo que fue el momento favorito en la historia de UFC para Dana White. Matt Hughes alcanzó el sitial de estrella gracias a su estilo, el cual se podría resumir en una lucha imparable con un corazón inquebrantable. Cabe destacar que en 2006, tras vencer al icónico Georges St. Pierre, la figura de Matt Hughes en UFC era tan grande que la empresa decidió ponerlo a pelear contra el legendario Royce Gracie, el primer campeón de la compañía, en lo que fue una especie de rivalidad entre el antiguo y el moderno UFC, y que terminó con un knockout técnico a favor de Matt Hughes, dejando en claro que las MMA habían evolucionado y que Matt Hughes era la cara de la empresa. Fighting out of Hillsboro, Illinois, ladies and gentlemen, he is a member of the UFC Hall of Fame and the former two-time UFC welterweight champion, Matt Hughes. El 16 de junio de 2017, la vida de Matt Hughes cambió para siempre. Ayudaba a un campesino y estaba transportando diésel a un tractor y en la parte posterior llevaba la carga de diésel. Me encontraba en el campo atravesando una vía de tren y en ese momento la esquina estaba elevada, así que no podía ver bien la vía del tren. Y no habían señaleticas ni luces en el cruce, solo un cartel amarillo. No era un ángulo favorable y en mi camión llevaba unas cajas en el otro asiento y la obstrucción entre la puerta delantera y la trasera impide ver la vía completamente. Un ángulo horrible, pero esa es la razón por la que no vi el tren. No había señales ni luces y solo un mal cruce, pero no recuerdo nada más, no vi nada. Y no recuerdo nada. El guerrero enfrentaba su pelea más difícil. En el año 2017, Matt tuvo un accidente que involucró un vehículo motorizado. Mientras cruzaba las vías del tren, un tren impactó la parte trasera de su camión, arrastrándolo. Desafortunadamente, ese accidente causó una gran lesión en la cabeza. El tren empujó el camión. Piensan que impacté un poste y que un cable me golpeó en la cabeza. Lo malo es que no recuerdo nada de ese día. Estuve en coma durante 19 días. 20 días después, abrí los ojos y no sabía dónde estaba ni por qué. No reconocía a las personas, así que en realidad ese tren me dejó un poco confundido. Estamos acá para discutir el caso de Matt porque nos parece un caso muy lindo, es un caso muy especial, es un caso realmente excepcional, donde Matt tuvo una lesión hace 2 años en un accidente y que principalmente lo que más nos llama la atención es que Stephanie y Matt siempre habían pensado que la causa de su trauma fue un cable que golpeó la parte posterior de su cabeza y que realmente nosotros con el examen físico neurológico que le realizamos ayer y con la resonancia que le realizamos ayer y que estamos analizando el día de hoy, podemos concluir que no fue el cable el que ocasionó toda esta lesión, sino que fueron los movimientos de sacudida, de aceleración y desaceleración que hicieron que su cerebro se sacudiera y causara todo este trauma de microsangrados y traumas en el tejido cerebral, donde no hay realmente una lesión o un coágulo o un sangrado ocupante que haya que evacuar, sino que lo que realmente presentó fue un daño axonal difuso en unas áreas muy específicas y muy importantes del cerebro y que se clasificó como un grado axonal difuso grado 3. Ya el doctor Polo nos va a explicar en las imágenes eso qué significa y en la vida de Matt eso qué significa, porque realmente Matt es un milagro para el grado de lesiones que tiene, la funcionalidad que ha logrado con su rehabilitación. Es un paciente que con estas lesiones podríamos decir
prácticamente que estaría en estado vegetativo o que estaría en coma, y que por la determinación, la dedicación, el compromiso de Matt y la rehabilitación intensiva que hizo los primeros 6 meses, podemos decir que eso es lo que lo ayudó a tener la funcionalidad y la recuperación que ha logrado y que tiene ahora. En estos casos lo que vemos es que este tipo de lesiones, la gran mayoría fallecen, la minoría sobreviven, y los que sobreviven están realmente en estado vegetativo. Y él es una de las excepciones que, como milagro, como gran luchador, esta es para mí la batalla de su vida, que la triunfó, está en donde está, que está supremamente bien para lo que presentó. Cuando todos pensaban que no volvería a caminar, Matt se puso de pie. Cuando muchos dudaban que pudiera hablar, volvió a contar su historia. Y es que la lucha de Matt Hughes no terminó en el octágono. Matt ha superado todas las expectativas. En un momento se pensó que no iba a sobrevivir. Hubo un tiempo en que se creía que no despertaría. Hubo un tiempo en que no se esperaba que iba a caminar y hablar. Y ha logrado hacer todo eso. Ya han pasado 4 años desde su lesión. Y se da cuenta, como nosotros, de que nunca es demasiado tarde para tratar estas lesiones. Siempre podemos alcanzar un nivel más alto de humanismo. Y eso es lo que personas como Matt entienden bien. No deberías ni siquiera poder hablar, ni deberías poder moverte. ¿Te costó mucho lidiar con eso? ¿Te resultó difícil que te arrebataran eso por culpa del tren? Es duro. Puedo expresar lo que desee, por supuesto. Puedes cortar lo que quieras. Poseo algunos buenos amigos. Y tengo que admitir que he pensado en el suicidio. Pero si lo hago, hay tantas personas que me observan. Me ven. Podrían pensar que es bueno hacer lo mismo, así que no puedo hacer eso. Es un poco frustrante. No puedo ni siquiera suicidarme porque otros lo harían. Hoy, Matt Hughes no solo es recordado por sus títulos, es un símbolo de perseverancia, una prueba viviente de que el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. Algunos luchadores se retiran, otros renacen, pero Matt Hughes sigue peleando y su historia seguirá inspirando generaciones.